Agradecidos a nuestro Dios por permitirnos continuar con nuestro estudio bíblico de la epístola de Pablo a los romanos. Seguimos en el capítulo 6, pero hoy estaremos revisando la sexta parte de este interesante capítulo que se trata de los hechos seguros para la gracia. Revisando hoy los versículos 11 y 12, que es la aplicación práctica del principio de nuestra muerte y resurrección con Jesús, podemos ver, podemos leer textualmente lo que está escrito en la palabra. El versículo 11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahora, si nosotros vemos esto, también debemos recordar de una palabra que Pablo utiliza, que es una palabra que se la aplica en contabilidad. Y es esta palabra: consideraos. Consideraos muertos al pecado, está escrito en la palabra. Y al mencionar esto es que Pablo nos dice que contemos o consideremos al viejo hombre como muerto para siempre. Esto implica que es un hecho. Al decir consideraos, significa la seguridad, la certeza. Contemos con que eso fue ya efectuado. Dios nunca nos llama a crucificar al viejo hombre. Esta parte es muy importante, es muy interesante, que el crucificar al viejo hombre no depende de nosotros. Lo que nosotros hacemos es aceptar a Cristo como nuestro Salvador. ¿Y quién realmente crucifica al viejo hombre? Es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Continuando, y para tener muy claro lo que le estoy mencionando, vamos a repetir nuevamente esta parte. Dios nunca nos llama a crucificar al viejo hombre, pero que lo consideremos ya muerto debido a nuestra identificación con la muerte de Jesús en la cruz. Por eso mencionábamos anteriormente que es la aplicación práctica del principio de nuestra muerte y resurrección con Jesús. Ahora, para ampliar un poco más de esto, vamos también a aplicar o recordar esta palabrita: consideraos como vivos para Dios en Cristo Jesús. Ahora, si nosotros debemos contar y estar seguros que el viejo hombre murió porque fue crucificado por nuestro Señor Jesucristo allá en la muerte de la cruz, de la misma manera, la muerte al pecado es solo una parte de la ecuación. El viejo hombre se ha ido, pero el nuevo hombre vive, como fue descrito en Romanos capítulo 6, versículos 4 y 5. Y para esto es importante recordar, y voy a dar lectura a estos dos versículos que ya los estudiamos anteriormente, pero para tener muy claro lo que está en este enunciado, lo voy a repetir. La palabra de Dios en Romanos capítulo 6, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice en el versículo 4. Es algo muy importante en que nosotros nos demos cuenta, y me he permitido yo tomar esta versión para tenerlo mucho más claro. La palabra de Dios en Romanos 6, versículo 4 dice: pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso
del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Versículo 5. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Mire qué importante que aquí nosotros nos damos cuenta. Es una transformación. Y dice la palabra de Dios, repitiendo nuevamente, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Recuerde, murió el viejo hombre. Hay un hombre nuevo que vive por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y si esto se da en donde ya murió el viejo hombre y ya no hay esto de que estamos o fuimos esclavos al pecado, hoy dice también la palabra de Dios, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ya no puede estar el pecado en nosotros. Esto es algo que solamente se puede decir al cristiano. ¿A qué se refiere esto? A la persona que decidió aceptar a Cristo como su Salvador. A la persona que decidió desechar toda la vida antigua de pecado. Entonces, al hablar de esto, al decir al cristiano, al que ha crucificado su viejo hombre con Cristo y se le ha dado un nuevo hombre en Jesús. Tan importante es esto que nosotros nos damos cuenta, que todo esto se realiza en base a ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Allí nosotros al aceptar se produce exactamente ese cambio, esa transformación. Solo a la persona liberada del pecado se le puede decir, no reine pues el pecado. De tal manera que el cristiano es aquel que es liberado verdaderamente. No se trata de una simple suposición, no se trata solamente de una imaginación de lo que puede o no pasar en la vida de un ser humano. No, el hombre o la mujer que aún no se ha convertido es libre para pecar, indudablemente, pero lamentablemente no es libre para parar de pecar y vivir en justicia. ¿Por qué? Porque sigue siendo esclavo o esclava del pecado debido a la tiranía del viejo hombre, del viejo ser, de la forma o estilo de vida antigua que estuvo condenada al pecado o, como mencionábamos, esclavo o esclava del pecado. Ahora, para tener mucho más claro y saber exactamente cómo se produce esta verdadera libertad, es única y exclusivamente en Jesús. Somos hechos libres verdaderamente y ofrecidos la oportunidad de obedecer la inclinación natural del nuevo hombre, la cual quiere agradar a Dios y darle honor. Mire qué interesante. Esto es lo más importante y ahí nosotros podemos darnos cuenta de cómo en realidad está nuestro sentir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. ¿Y cuál sería nuestro objetivo? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Aquí es claro. Si Jesús está en nuestros corazones, si en realidad estamos viviendo en esa verdadera transformación de que somos verdaderamente libres, tenemos la posibilidad no solamente de sentirnos como tal, sino de obedecer lo que el nuevo hombre anhela. ¿Y qué es esto? Lo único que quiere es agradar a Dios y darle honor por todo lo que está sucediendo en su vida. Al repetir esto, no reine pues el pecado,
Recordemos que el viejo hombre está muerto y que hoy estamos en una nueva vida, que somos libres de pecado en Jesús. Sin embargo, muchos cristianos nunca experimentan esta libertad. ¿Pero por qué? Debido a la incredulidad, a la autosuficiencia o ignorancia. Muchos cristianos nunca viven en la libertad que Jesús pagó en la cruz. No se trata a veces, y es lamentable, muchas personas pueden declarar y decir que son nuevas criaturas, pero ¿qué hay en su corazón? Esta declaración tiene que hacerlo adicional con el cambio total de su estilo de vida. Al reconocerle a Jesús como su Señor y Salvador, definitivamente ya no se puede continuar con el estilo de vida anterior. Por eso decíamos anteriormente, el viejo hombre murió, hay una nueva vida. Ahora, dentro de todo esto, es importante ver también de cómo nosotros debemos sentirnos, cómo debemos nosotros actuar, cómo nosotros debemos vivir, cómo nosotros debemos ser en realidad si somos nuevas criaturas. Recuerde, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ese debe ser el estilo de vida. Aquí yo quiero comentarles referente a una una explicación que Moody decía. Moody solía hablar de una anciana negra en el sur después de la guerra civil. Al ser una antigua esclava, esta mujer estaba confundida en su estado y preguntó, ¿ahora soy libre o no lo soy? ¿Por qué? Dice esta mujer a través de Moody. Cuando voy con mi antiguo amo, él dice que no soy libre. Y cuando voy con mi propia gente, me dicen que lo soy. Y no sé si soy libre o no. Algunas personas me dijeron que Abraham Lincoln firmó una proclamación, pero mi amo dice que no lo hizo, que él no tenía ningún derecho a hacerlo. Miren aquí cómo en realidad muchas personas pueden sentirse llegando a lo espiritual. Este es exactamente el lugar donde están muchos cristianos. Ellos son y han sido legalmente liberados de su esclavitud al pecado, pero están inseguros de esa verdad. Los siguientes versículos nos dan una ayuda práctica para vivir la libertad que Jesús nos concedió. Esto lo vamos a ver de una manera muy detallada para darnos cuenta exactamente entonces de cómo una persona vive a pesar de haber aceptado a Cristo como su Salvador, pero lamentablemente viven en la incredulidad o en la duda. Esto implica que definitivamente no son libres. ¿Por qué? Si está como ejemplo lo que aquí Moody nos refleja a través de esta mujer anciana, pero no es cuestión de vivir en esa incredulidad. Recuerde, un cristiano es libre legalmente y debe saber que no hay ya la esclavitud al pecado. Ahora, para la próxima semana, nosotros estaremos desarrollando precisamente la explicación de los versículos 13 y 14, en donde dice cómo caminar en la libertad que Jesús nos ha dado. Allí nosotros podremos darnos cuenta de cómo debe ser nuestra vida al desechar ya todo ese estilo de vida del pecado y en esta nueva vida que Cristo nos ha dado. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico de esta semana.
Bendiciones.